De verdad, el hombre nunca llegó a la luna. Todo eso fue una patraña montada en un estudio de televisión. De verdad, las Torres Gemelas las derribó el propio gobierno americano. De verdad, el COVID no es más que un invento de los laboratorios para vender vacunas. Todas estas son teorías conspirativas. Los Illuminati, la pedofilia en Washington, todo eso son teorías conspirativas. Según la UNESCO y la Comisión Europea, las teorías conspirativas son la creencia de que ciertos acontecimientos o situaciones son secretamente manipulados por fuerzas poderosas con intenciones negativas. Si es evidente que nada de esto tiene sentido, ¿cómo es que crecen y se consolidan estas teorías conspirativas? ¿Cómo es que hay gente que en efecto pueda pensar que a la princesa Lady Di la mandó a matar la reina Isabel? Vamos a abordar ese tema en la mañana de hoy. En Madrid está el profesor Max Romer Pieretti, quien fuera director de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica en Caracas y ahora es coordinador de investigación en la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Max, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, César Miguel. Buenas tardes a todos, buenos días a todos los que están en América y buenas tardes a todos los que están en Europa. Y en la ciudad de Caracas está precisamente el historiador, profesor también en la Universidad Católica, Tomás Estraca. Tomás, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Gracias por la oportunidad. Saludos a Max por allá en las Europas. Saludos a la Gracias. audiencia. ¿Qué es una teoría conspirativa? ¿Por qué en tiempos de globalización comunicacional esto puede tener sentido, puede germinar? Comenzamos contigo, Max, por favor. Bueno, vamos a ver, hay una realidad que es que la gente necesita tener certezas de algo. Y como esa realidad de tener certezas de algo no indispensablemente se la otorgan ni los políticos ni los medios de comunicación, creen en algo que en un momento determinado puede ser factible. Entonces, puede ser factible que el hombre no llegó a la luna, que Neil Armstrong no la pisó. Eso es factible, entonces yo creo firmemente de que el hombre no llegó a la luna porque yo vi un documental que alguien hizo Ujú. para demostrar que el hombre no había llegado a la luna. Entonces, es así de sencillo. Es una necesidad de hacerse creer o hacer pensar que existe algo en lo que yo puedo, de lo que puedo asirme, de lo que puedo sujetarme, de alguna verdad que pueda sujetarme y a la vez que me dé autoridad a mí frente a otros para decirles que eso que estoy diciendo es cierto. Ahora, ¿cómo es que esto puede calar? Eh, Todos vivimos la pandemia del COVID. El planeta entero fue sacudido, o mejor dicho, fue paralizado por esta pandemia. Pero la pandemia en realidad es un invento de los laboratorios para vender vacunas. ¿Cómo puede germinar el disparate a nivel global? Le pregunto a Tomás Estraca. Bueno, inicialmente por dos razones. La primera, porque son respuestas fáciles. Ujú. Cuando uno comienza a analizar, como historiador pasa, ustedes como periodistas lo han visto también, se parece mucho lo que hacen los historiadores con lo que hacemos los historiadores con lo que hacen los periodistas cuando hacen un reportaje. Y si algo caracteriza a los hechos que uno investiga, es que primero son muy complejos, no son monocausales, son muy pocas veces lo son, no siempre está claro que hay buenos y malos, no siempre lo que uno encuentra es tan emocionante, sino más bien funciona la navaja de Occam. Las explicaciones tienden a ser al final bastante más pedestres, bastante más razonables o racionales lo que se piensa. Y entonces eso genera complejidad. La teoría conspirativa da primero una explicación muy sencilla en la cual hay buenos y malos, en la cual el mundo está muy claramente definido por unas fuerzas del mal que quieren llevarnos por alguna parte, y yo soy el bueno en la teoría, esa es otra cosa, yo salgo bien parado, pues yo Ujú. soy el bueno, yo soy la víctima, eso psicológicamente ayuda. Y la otra cosa, la teoría conspirativa, es que en cuanto a historia, tú que has sido, por ejemplo, guionista de novela,
Si tú vas a hacer un guión del COVID basándote en lo que han sido las otras pandemias, que ha habido un montón en la historia de la humanidad, Ujú. no es tan interesante a que tú inventes una especie de novela de detectives donde un doctor no o un Lex Luthor que lo crea. Muy bien. Exacto. Ahora, ¿quién lanza la teoría conspirativa? ¿Quién está detrás de esto? Porque no es generación espontánea. Max, por favor. Bueno, vamos a ver, dentro de los estudios que nosotros hacemos que tienen que ver con odio, quien lanza alguna teoría conspirativa o algún bulo Ujú, mediático que pueda convertirse en teoría conspirativa posteriormente, suele ser algún grupo o persona que ujú. tiene suficiente influencia en un grupo social, o puede ser un grupo de personas organizados que de alguna manera tienen también influencia social. No está de más decir que hay partidos políticos que lanzan teorías conspirativas. O sea, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en Francia la semana pasada y antepasada es un proceso evidentemente no de teoría conspirativa, pero sí de comunicación política de la dura. Un fin de semana gana Marine Le Pen y el siguiente fin de semana gana la izquierda. Entonces, es interesante ver cómo son capaces de moverse los medios de comunicación, o mejor dicho, la respuesta de los ciudadanos ante los medios de comunicación y ante la información que puede ser en un momento determinado derrotista o terrible, o que nos van a perseguir o que nos va a pasar algo. Entonces, ¿quién lo lanza? Lo lanza un grupo social, un grupo político o un individuo que tiene intenciones de dominar un grupo social o político. George Soros, por ejemplo. Max. Perdón, otra vez. George Soros, te lo digo, Por ejemplo. que es de los favoritos, siempre sale esa barajita, ¿no? Sí, por Ya. ejemplo, sí. Ahora, Tomás, dijiste algo muy interesante. La teoría conspirativa funciona con un esquema elemental, maniqueo, ¿verdad? Buenos y malos, donde yo siempre soy el bueno. El malo es el que está al otro lado. ¿No puede ser al revés? ¿Qué, ¿Quién es el malo en este caso? ¿El inmigrante, el distinto, el que no, el que profesa otra religión? ¿Cómo se mueve esto realmente, Tomás? Sí, es que, bueno, eso es una de las cosas, por ejemplo, cuando yo hablo con la gente que está formándose para historiadores, y me imagino, repito, que ustedes como periodistas lo habrán visto, un abogado lo verá mucho más claro, no es tan fácil en el mundo ver quién es completamente malo y quién es completamente bueno, salvo algunos casos muy particulares, Ujú. eso es difícil de diferenciar. Y sobre todo cuando nosotros nos encontramos con cosas en las cuales eventualmente yo puedo estar apoyando o puedo estar participando en algunas cosas en las cuales a lo mejor yo soy más racista de lo que pienso, yo soy más excluyente de lo que pienso, a lo mejor en lo que yo estoy apoyando hay unas dimensiones de aquello que tienen unas consecuencias negativas para más gente de las que me imagino. Entonces, lógico, los buenos y los malos no están tan claramente definidos. Hay una cosa de la teoría conspirativa, y cuando hablas de George Soros, una vez yo me he preguntado, bueno, ¿por qué le agarran tanto con George Soros? Trato de Sí. averiguar un poco del origen de aquello, ¿no? ¿En Ujú. qué anda? ¿En qué anda? Y entonces hay una dimensión, dicen algunos, por ejemplo, de que Soros es judío. Y los judíos han sido objeto de una de las teorías conspirativas, bueno, de todas las posibles, pero en particular la más grande, que es la de los protocolos de los sabios de Sion, que alguien inventa. Sí. Esa es la teoría. Entonces, George Soros es una nueva edición de los protocolos de los sabios de Sion, y hay algo en eso, una teoría conspirativa, que la teoría conspirativa avala los prejuicios y las ideas que yo ya tengo normalmente. Es decir, Exacto. son cosas que más o menos cuadran con lo que yo ya estoy pensando y Ujú. entonces eso me lo avala, cosa que de repente un investigador puede, al contrario, los historiadores somos unos aguafiestas profesionales que decimos, mira, los documentos dicen otra cosa. A ver, Sí. interesante, ¿no? Mencionaste el protocolo de los sabios de Sion y siempre los judíos son los que terminan pagando los platos rotos, por lo general, en este tipo de circunstancias. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos cualquier cantidad de teorías conspirativas. La pandemia alborotó mucho más este avispero. Las vacunas son malas. Todo esto forma parte de una estrategia. Ahora, en el caso venezolano, Max, ¿qué teorías conspirativas podrías ponernos de ejemplo y cómo han evolucionado o cómo fueron descartadas? Bueno, hay muchas. Ujú.
Empezando porque Chávez siempre hizo creer que todo aquel que no estuviese con él era malo, Sí. era desdeñable, etcétera. Pero estamos hablando de Chávez para acá, por Ujú, supuesto. Maduro ha hecho lo propio, Diosdado ha hecho lo mismo. En algunos momentos la oposición también se comportó con unos criterios, unos discursos bastante maniqueos, como bien apunta Tomás, ¿no? Yo siento, evidentemente, yo soy opositor, al igual que ustedes dos, o ujú, sea, no está de más decirlo porque todo el mundo lo sabe, pero siento que todo este proceso de teorías conspirativas parte de Hugo Rafael Chávez Frías, de la necesidad de crear un enemigo interno y que ese enemigo interno funcionase perfectamente bien para los fines que la política del régimen chavista o del sistema bolivariano pretendía. Eh, ¿Se mantiene ese procedimiento? Pues sí se mantiene. Lo que pasa ujú. es que se están empezando a caer las máscaras. Cumanacoa es Ajá. Cumanacoa, ¿no? Capunacoa, sí. Ujú. Cumanacoa es un ejemplo perfecto de este fin de semana, ¿no? De cómo se han ido cayendo las máscaras de estas teorías conspirativas. Nosotros somos los buenos, los chavistas, y lo de la oposición es la mala. Y la gente le dice, mira, no, Diosdado, estás equivocado. Estás equivocado. Nosotros estamos pasando hambre, nosotros estamos pasando trabajo, hemos pasado muchas circunstancias diferentes a Ujú. lo largo de estos 25 años y basta, basta. Se presenta una oportunidad y vamos a ver cómo la aprovechamos. Me desvío un poco del tema de la pregunta que estabas diciendo. Creo que lo necesitaba decir. Pero, Muy bien, muy bien. pero bueno, no sé, daré la Sí, oportunidad a otro. sí. Tomás, parto entonces, puedo asumir que una teoría conspirativa es per se una mentira. Sí, lo cual no significa que pueda haber conspiraciones en el mundo. Por ejemplo, por lo que dice Max, lo que mejor se amolda a la teoría conspirativa son los que montan teorías conspirativas dentro del Mm, sistema de propaganda o dentro de esquemas de guerra psicológica y de terror psicológico que se montan, que existen y que funcionan y que han tenido éxito. También pueden existir conspiraciones en sí mismas. Pero generalmente es esto, la teoría conspirativa o es para darle a la gente una explicación muy sencilla para que la gente llegue a una conclusión determinada, o la gente se la inventa a sí misma para darse una explicación. Por ejemplo, teníamos 50 años, tal vez más, pero 50 años y en el occidente en 100 años sin una peste ujú, grande. Cosas como el COVID han ocurrido siempre en la historia, pero nosotros teníamos 100 años. La gripe asiática fue en los 70, pero bueno, la verdad es que nadie se acordaba de aquello. Pensábamos que eso no volvía a pasar y aparece de nuevo y tú no tienes cómo explicarte aquello. O en el caso venezolano, Venezuela cambia de una forma tan radical, tan aparatosa en un momento determinado y mucha gente no entiende de qué va el asunto. Entonces comienzan a aparecer teorías conspirativas en Venezuela. Voy a poner una que es bien interesante, que Rafael Caldera siempre fue un agente comunista. Y que él era el padrino de Hugo Chávez. ajá, Y hay gente en las redes que dibujan al comunista Rafael Caldera de una forma tan particular, tan elaborada que uno se sorprende. ¿Pero qué tiene eso? Eso explica, es que Chávez llegó porque es una gran conspiración que comenzó en algún momento dado con ese infiltrado de Moscú que es Rafael Caldera. ujú. Entonces, cuando ves estas cosas, dan una explicación muy fácil y que genera la gente. Y en otras ocasiones, tú simplemente se la das a la gente. Ya. El tiempo lamentablemente se nos ha No sé terminado si, y quisiera que llegásemos a un tipo de conclusión. Le voy a dejar la palabra al profesor Romer Pieretti. Max, en Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes dan rédito político, ¿no? Y quizá por esto mismo. Y los venezolanos en este momento somos los peores de los villanos, ¿no? Eh, Sí, ¿Hay ahí el manejo, los criterios de teoría conspirativa en ese tipo de discurso? Ujú, podría ser que sí, porque de alguna manera el extranjero, no solamente el caso de Venezuela en Estados Unidos en este momento, y a las palabras que tú te refieres de Donald Trump, ujú. me imagino que es Sí, a sí, eso que sí, te refieres. sí. Este, eh, eh, el extranjero siempre se ha visto como un personaje al que hay que tenerle cuidado.
¿no? O sea, no solamente el extranjero de hoy, los venezolanos, los 7 millones u 8 millones Ujú, de venezolanos que están fuera son extranjeros en en cientos de países, miles, exagerado, cientos de países, pero al ser extranjeros tienen que demostrar una serie de cosas, que su valía, etcétera. Tu ejemplo es uno, por ejemplo, que tú saliste de una condición y has ido a otra, y pues ujú, bueno, sigues haciendo tu proceso de comunicaciones, ujú, pero es demostrándolo. Entonces, ese proceso siempre el extranjero es visto regular, de ujú, una manera de cuidado. Esta persona puede tener costumbres que no son parecidas a las mías. Se ujú, vivió en la antigua Roma, ¿sí? Todo aquel que no fuese romano era bárbaro ujú, y había que ver cómo se dominaba. Se vivió en el Sacro Imperio Romano, igual. Se vivió en el romano germano, se vivió en el imperio español, igual, se ha vivido durante mucho tiempo, entonces los extranjeros son, o somos, porque yo soy doblemente extranjero, somos personajes que tenemos que demostrar nuestra valía en el lugar en el que llegamos, pero cuando somos muchas personas extranjeras, pues se nos agrupa y ya. puede hacerse teorías conspirativas, perdón, contra esos extranjeros. Bien, lamentablemente quedaron muchos ejemplos por comentar. Sí, Eh, el- ¿Cómo es eso de que no hubo holocausto? El holocausto es una gran teoría conspirativa. O que la Tierra en realidad sigue siendo plana, ¿no? Porque las imágenes que vemos del el Hubble es mentira. Pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Les quiero agradecer inmensamente pues la participación en la mañana de hoy. Max Romer Pieretti en Madrid, desde la Universidad Camilo José Cela. Gracias, Max. por nada, al contrario, un gusto. Y desde Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, el historiador Tomás Estraca. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. Saludos. Saludos. 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la Reserva Federal y por qué no van a bajar los tipos de cambio, las tasas de interés. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.